Buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Ha sido noticia durante las últimas 3 semanas y lo seguirá siendo esta semana. Desde el sábado está aprobado el Real Decreto impulsado por el Gobierno de España, por el cual el impuesto de las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados, se tiene que abonar por parte de los bancos. Ya llevamos 2 días laborales, por así decirlo, con este decreto en vigor, y nosotros hoy en Enfoque nos planteamos cómo se ha llegado hasta aquí y sobre todo pues nos planteamos ahondar más en lo que supone este impuesto y otros relacionados con él. Así que hoy en Enfoque toca hablar de impuestos. Vemos nuestro vídeo. Desde el pasado sábado, los ciudadanos están exentos de abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Así, por lo menos, consta en el Boletín Oficial del Estado, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del pasado jueves de un Real Decreto por el que exime a los ciudadanos de abonar este impuesto. La decisión anunciada por el presidente del Gobierno el pasado miércoles en una convocatoria extraordinaria de prensa llegaba tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo por la cual decidía que, contrariamente a lo interpretado por los jueces hasta en 3 sentencias, los ciudadanos iban a seguir siendo los únicos pagadores de este impuesto. El impuesto sobre actos jurídicos documentados es un impuesto cedido a las comunidades autónomas. No todas cobran lo mismo y no todas tienen los mismos ingresos. Así, en Andalucía el gravamen aplicable es del 1,5%, mientras que en Castilla-La Mancha oscila entre el 0,75 y el 1,25%. Para una hipoteca media de 200.000 euros, los ciudadanos abonan una cantidad en torno a los 2.500 euros. En el año 2017, nuestra comunidad autónoma ingresó 89 millones por este impuesto y a nivel nacional la partida ascendió a 2.000 millones de euros. Los expertos insisten en que la situación que se ha generado en las últimas semanas parte de la regulación del decreto de 1993 y que lo acontecido hubiera tenido una solución más sencilla si se hubiera modificado el marco legislativo. Todo lo ocurrido en las últimas semanas en torno a este impuesto, con las derivaciones políticas, económicas y judiciales ya conocidas, ha puesto sobre la mesa algo que, aunque sabido, no había adquirido la suficiente fuerza mediática para alcanzar el debate político. Los españoles no pagan los mismos impuestos dependiendo en qué territorio se encuentren. Este impuesto es un buen ejemplo, pero se podría sumar otra larga lista de devengos, como por ejemplo el impuesto sobre donaciones y sucesiones, cuyas diferencias territoriales pueden resultar escandalosas. Los expertos insisten en la necesidad de una normalización fiscal autonómica para este y otros impuestos que garantice la seguridad jurídica, genere eficacia y se pueda así sustentar uno de los principios constitucionales fundamentales, la igualdad de todos los españoles ante la ley y ante el fisco. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a presentar a nuestros invitados. José Ignacio González, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Pilar Alía, economista. Buenas noches. Buenas noches. Por primera vez en nuestro plató. Encantada. Le rendiremos honores, como se los merece. Y Juan Ignacio de Mesa, abogado y economista. Buenas noches. Buenas noches. Sin entrar en intimidades, ¿cuántas hipotecas sumamos entre los 4 aquí presentes? Pues a lo largo de mi vida la primera fue cuando todavía eran a 8 años. Sí. Y al 23% de interés, allá por los años 70, esa fue la primera. Luego hubo alguna hasta que decidí que no me hipotecaban y tenía ya edad para conseguir, para pedir un solo préstamo. Bueno, no sabemos si es que lo decidió o es que ya no tiene uno edad. No, que lo decidí. Y bueno, ha habido algunas. Ha habido algunas. Pilar, José Ignacio, quien habla, pues todo el mundo hemos suscrito alguna que otra hipoteca. Y bueno, por tanto, todo este tema que ha surgido hace 4 semanas, si mal no recuerdo, a partir de una sentencia, digamos que ha movido, ¿no?, la opinión pública, la opinión publicada, hasta tal punto, bueno, que la semana pasada hubo una comparecencia del presidente del Gobierno anunciando lo que hemos visto en el vídeo, ¿no?, de que serán los bancos los que desde ayer lunes se entiende que van a sufragar el impuesto de actos jurídicos documentados. Por empezar por el principio, ¿qué es este impuesto? Juan Ignacio. Vamos a ver, surge en la redacción actual porque es un impuesto
muy antiguo. Tiene su base fundamentalmente en el antiguo impuesto del timbre, que es un impuesto del siglo XVII, o sea que lluvia ha caído. Pero todo surge a través de un decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados en el año 1993. 2 años más tarde, en el año 95, se aprueba el reglamento que lo desarrolla. Siempre ha traído follones la forma en que se redactó tanto en el texto refundido como en el reglamento, tanto el hecho imponible como el sujeto pasivo del impuesto. Ha habido recursos a cientos, a miles, ha habido sentencias en todos los niveles, ha habido fallos por parte del Tribunal Constitucional en un sentido o en otro, porque daba lugar a equívocos. La doctrina hacendística decía que daba lugar a equívocos la redacción en que estaba, si había o no había siquiera hecho imponible en las cuestiones que desarrollaba el texto del impuesto, y luego que había una singularidad especial en la normativa española, y es que aparte de pagar no se pagaba por la cuantía del préstamo, sino que se pagaba por la cuantía de la responsabilidad hipotecaria, es decir, la cuantía del préstamo más en la hipótesis de que todo el mundo es culpable mientras no se demuestre lo contrario, ya se daba por supuesto que nos iba a pagar la hipoteca, por lo tanto, intereses de demora, gastos de tramitación, costas judiciales, etc. Esto, claro, creaba una indeterminación e inseguridad jurídica en que lo que se estaba tributando era por un futurible que no se tenía por qué dar. Daba lugar a sentencias y obviamente en un sentido o en otro. El lío ha sido, yo creo que por cómo se ha producido la revisión de una última sentencia que podía sentar jurisprudencia. Y de ahí es donde viene un poco el problema y el enfado de echar la culpa a la sala plenaria de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, cuando yo creo que aquí todo el mundo ha intentado echar la culpa a los demás, pero deberíamos de haber hecho un poquito de autocrítica todos, en el sentido de que este es un impuesto fuera de lugar, mal redactado y con una inseguridad jurídica de cara al contribuyente, que al final es el que paga. Y ojo, que no cobra nunca este impuesto, lo han cobrado los bancos, que quien lo cobra desde que se establece en el año 2000 la cesión del impuesto, quien lo cobra son las haciendas autonómicas. Es un impuesto que está derivado de las comunidades autónomas. José Ignacio, ahora vamos contigo, Pilar. ¿Es un impuesto que existe en nuestro entorno europeo? O... Sí, hay bastantes países que tienen un impuesto similar o muy parecido. Lo que sí que es cierto es que España tiene un régimen fiscal que es especialmente gravoso para todo este tipo de, digamos, de actos que gravan la riqueza o que gravan el patrimonio. Es decir, España es, en ese sentido, un país que tiene un nivel impositivo mucho más elevado. Y desde luego en otros países no se da con tanta frecuencia esta competitividad autonómica entre los distintos tramos, los distintos segmentos que las distintas comunidades autónomas van imponiendo. O sea que digamos que es algo habitual en otros países, pero que no se paga tanto. Exacto. Bueno, y ahora Pilar nos va a explicar todo esto de la transferencia autonómica. Según los datos que tengo yo aquí del año 2017, Castilla-La Mancha recibió por este impuesto, aquí lo tengo, 89.642.000 euros. La ministra de Hacienda, cuando ha habido todo este lío, dijo que, bueno, que las haciendas autonómicas, de producirse la desaparición de este impuesto, pues podrían dejar de ingresar en torno a tendrían que devolver en torno a 5.000 millones de euros. En el año 2017, el montante de ingresos por este impuesto, solo por este impuesto de las comunidades autónomas, fue de 2.000 euros. ¿Esto cómo se hace? O sea, el ciudadano se lo pagaba al banco y el banco se lo ingresaba, ¿o no? No. A ver, Pilar nos lo va a explicar. Directamente el ciudadano, una vez firmada su escritura de hipoteca en la notaría, liquidaba el impuesto y lo ingresaba en las arcas autonómicas a través del modelo correspondiente. En concreto, aquí en Castilla-La Mancha tenemos el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados y el impuesto de sucesiones y donaciones que se ingresa en las arcas autonómicas. Pero bien es cierto que en otras autonomías tienen más impuestos que nosotros, recaudan por otros tipos de impuestos. Aquí en concreto tenemos 2 y directamente lo ingresa el contribuyente en la hacienda autonómica. Era un porcentaje que varía del 0,75 al 1,25, ¿no?
Al 1,25, O sea, sí, eso lo establece la comunidad autónoma, ¿no? Lo establece la comunidad autónoma, y en el caso concreto de la de Castilla-La Mancha es, por así decirlo, el segundo porcentaje más alto, porque hay otras comunidades que tienen un 1,5. La nuestra es el 1,25 y, por ejemplo, tenemos a Madrid a una distancia muy cercana a nosotros, que tiene el 0,75. O sea, que por la misma hipoteca, si la suscribes en Madrid o la suscribes en Castilla-La Mancha, te podías ahorrar medio punto porcentual de ese impuesto. Efectivamente. Eso cuando hablamos de impuesto de actos jurídicos documentados, que es el que va anexo a la hipoteca, pero cuando hablamos de transmisiones y de sucesiones, y donaciones... Cada comunidad autónoma tiene sus tipos impositivos. Que pueden variar, porque muchas veces se ha hablado del caso de Andalucía en comparación, por ejemplo, con Madrid, ¿no? Sí, Andalucía siempre tiene los tipos más altos. Lo mismo en sucesiones, donaciones, transmisiones patrimoniales. Andalucía es de las comunidades autónomas con los tipos impositivos más altos. Bueno, ¿y es que necesitan las comunidades autónomas de este dinero, o es una forma también del Estado de darles un poquito de alegría a las comunidades autónomas, estableciendo esa horquilla tan amplia de gravámenes? Bueno, lo lógico es que en un sentido de corresponsabilidad fiscal, en el ámbito de sus competencias, cada comunidad autónoma tiene que establecer y tiene capacidad y soberanía para establecer los tipos impositivos de los modelos en aquellos impuestos que tienen cedido por parte del Estado. Cuestión aparte es que esto genera un problema de competitividad fiscal. En algunas comunidades autónomas al alza, en otras a la baja. Claro, porque, por ejemplo, heredar en Andalucía es más caro que heredar, por ejemplo, en Madrid o en Castilla-La Mancha. El cuadro en el tema del impuesto de sucesiones es un verdadero dislate lo que pasa en España, pero un verdadero dislate. Te puedes encontrar que en una herencia normal, entendámonos, que mucha gente dice, eso es solo para ricos. No, ojo, en el momento en que tú te vas a valores fiscales a través de la valoración que el impuesto de bienes inmuebles hace de una vivienda, de una finquita, de la casa de los abuelos del pueblo, es decir, de estas cositas que uno no tiene importancia, no valen nada, cuando todo eso hay que empezar a sumarlo y valorarlo a efectos fiscales en una herencia, te encuentras con sorpresas. De hecho, en España, en este momento, en aquellas comunidades en donde los tipos del impuesto de sucesiones es muy alto, es donde mayor porcentaje de renuncias a herencias se produce de toda Europa. Porque la gente dice, no, es que prefiero renunciar a la herencia antes de pagar lo que me piden, porque tengo que vender la casa para poder pagar lo que o sea, le tengo que eso que ingresar pasa, a ¿no? Sí, eso es real como la vida misma. Eso sucede todos los días. Sobre todo en lo que llamamos el grupo 3 en el impuesto de sucesiones y donaciones, que son tíos, sobrinos y demás. Ajá. No tienen ningún tipo de reducción, Claro. con lo cual la renuncia... Bueno, sí, Vamos, Juan Ignacio. imaginémonos, por ejemplo, que es muy habitual, ¿no? Como además el impuesto de sucesiones y donaciones es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más hereda, más pagas, y cuanto más tengas tú previamente a recibir la herencia, eso también se acumula y también produce un incremento en la cuantía de la cuota que tienes que ingresar, pues entonces, claro, te puedes encontrar con verdaderas locuras de porcentajes sobre la herencia recibida que tiene que pagar el contribuyente. Lo del impuesto de sucesiones es una historia aparte. Eso ya es algo que desde hace muchísimo tiempo se viene pidiendo que se aclare, que se dé estabilidad, que haya una normativa clara en donde haya un suelo y un techo entre las distintas comunidades autónomas, porque puede haber diferencias verdaderamente abismales de comunidades autónomas en donde se paga cero, pero cero, ¿eh? Por ejemplo... Pues hombre, en razón de las competencias, por ejemplo, Navarra, para los residentes en Navarra, con bienes en Navarra, las cuotas que pueden pagar son mínimas. Madrid, 3/4 de lo mismo, porque en el ámbito de sus competencias han reducido mucho las condiciones en las que hay que pagar. Y en cambio tú te puedes encontrar Andalucía, te puedes encontrar Cataluña también, en donde por el mismo hecho impositivo, por el mismo contribuyente, por las mismas cuantías, cero en una comunidad autónoma y a lo mejor tipos impositivos del 30 y tantos, 40% en otras comunidades. A una valoración mínima de un hecho imponible, que sea, imagínense ustedes, 1 millón de euros, que dicen, oh, ya quisiera yo heredar 1 millón de euros. Pero suma y sale. Empieza a sumar lo del abuelo, lo de la casita del pueblo, la finquita o lo que quieras,
te puedes encontrar con muchas familias de clase media que a efectos fiscales alcanzan esa cuantía. Y entonces dices, oiga, es que tengo que pagar 400.000 euros de cuota por una herencia. ¿Quién me paga a mí? ¿Quién me paga a mí lo que dice Hacienda que vale esta casa en el pueblo? Nadie te lo paga. ¿Cómo estamos en Castilla-La Mancha, Pilar? En esa tabla. No es tampoco de las comunidades en las que paguemos más Castilla-La Mancha, porque como hemos dicho, Andalucía, Valencia también tiene menos reducciones y tipos más altos, Aragón también. Entonces Castilla-La Mancha no estamos en los tipos más altos, entre otras cosas porque al llegar al punto final del cálculo de la cuota tenemos en lo que llamamos los grupos 1 y 2, entre padres, hijos y cónyuges, tenemos unas reducciones en la cuota en función de la base liquidable, y las reducciones pueden llegar entre el 100% y el 80%, entre el 80 y el 100%, entonces tampoco estamos en los tipos más altos. Sí, según esta tabla que tengo yo aquí, si atendemos a ese ingresos por sucesiones y donaciones, encabeza el ranking Cataluña, con 433 millones de euros, seguido por Madrid, con 410 millones de euros. Bueno, pero eso, ojo, estás hablando de ingresos, pero tengamos en cuenta también población y riqueza. Claro, pues por eso lo digo. Luego está Andalucía, con 364.000, y luego está Valencia, con 248.000. Sí, Castilla-La Mancha está en 70 millones, que si me apuras, después de Canarias y Cantabria, es de las cuotas más bajas, o sea que hay que hacer un baremo. Bueno, pues todo este panorama, nos hemos fijado en estos dos impuestos en los que a lo largo de nuestra vida alguna vez hemos de caer, hipotecas, sucesiones y donaciones. Hay otros impuestos, el impuesto de transmisiones patrimoniales, las tasas sobre el juego, el impuesto sobre el patrimonio. Bueno, en patrimonio también caemos, también. Pero bueno, el juego el juego ya depende de cada uno. Pero todo esto lo que nos dibuja es un panorama en que parece que el panorama fiscal de España es una especie de reino de taifas, ¿no? Aquí cada uno va a su partida, a su territorio, y va a ver cuánto más beneficio. ¿Esto a nivel europeo también pasa, José Ignacio? Hay países que sí que tienen esta distribución autonómica y tienen esta misma disparidad de impuestos, pero yo creo que tan acuciante como se da en España no se encuentra en prácticamente ningún otro estado de la Unión Europea. Es decir, aquí como decía Juan Ignacio, estamos incurriendo en una competencia fiscal entre comunidades autónomas y nos estamos encontrando además con que lo que algunos partidos políticos, algunos gobiernos hacen en las comunidades autónomas, en el gobierno central hacen justamente lo contrario, o con disparidad entre criterios. O estos gobernantes que ahora se rasgan las vestiduras por unos impuestos que consideran injustos y que consideran un robo, resulta que cuando gobiernan en las comunidades autónomas, en algunas comunidades autónomas lo han llegado a triplicar, como en Valencia, que el tramo autonómico se triplicó hace poco, o en Cataluña, que efectivamente es uno de los más altos. El problema es que efectivamente estamos incurriendo en una competencia fiscal que realmente dota o genera una inseguridad jurídica realmente sustantiva. Hombre, es que heredar es mucho más caro en un sitio que otro, igual que constituir una hipoteca. Bueno, y ante todo este panorama aparece esa sentencia del Supremo, emitida por una sala, se reúne el Pleno del Supremo, se dan de plazo 15... Pleno de la Sala de lo Contencioso. Pleno de la Sala, sí. Se dan de plazo 15 días, se calienta el ambiente, los políticos, movimientos sociales, los bancos por otro lado, y nos encontramos con esta solución. El Pleno de la Sala dice que efectivamente hay que volver a la doctrina de primigenia y que es el ciudadano el que tiene que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, y a las 48 horas el presidente del Gobierno aparece ante los medios de comunicación para asegurar que el Supremo dirá esto, pero que el Ejecutivo, que es el poder que ejerce la presidencia del Gobierno, va a emitir un real decreto por el cual van a ser los bancos el que pague este impuesto. Esto no es normal. No. Esto no es normal. No es normal. No es normal, ni el relato de los acontecimientos lo han reconocido los propios jueces, que no lo han hecho bien, que no está mal, que alguien lo reconozca, ni es normal la respuesta del Gobierno. O sea, el presidente de la Sala, yo creo que
ha resbalado un poquito con la medida adoptada, y yo creo que es bueno el que se asuma en un determinado momento la autocrítica, y la autocrítica cuando uno ocupa un cargo público hay que plantearla en términos de poner el cargo a disposición, hay que ser así de claro. En este país estamos muy poquito acostumbrados a dimitir, y yo creo que la solvencia de la responsabilidad que detenta un cargo público es que cuando uno se equivoca y ha creado la alarma social que ha creado con una decisión, acertada o no, pero que ha creado una alarma social, pues tiene que asumir la responsabilidad del hecho. Eso por un lado. Luego, lo que ha hecho el gobierno, a mí sinceramente, personalmente, también me cruje los esquemas. Es decir, a mí que diga lo que diga el Supremo, que yo me lo paso por el arco de triunfo y saco un decreto. No, mire usted. La capacidad normativa la tiene el Poder Legislativo. La ley de la que estamos hablando es un texto refundido del año 93. Han pasado 35 años. Han transcurrido 25. Han transcurrido suficientes años como para que cualquier grupo parlamentario o los propios gobiernos que ha habido desde entonces, dada la indeterminación de la norma, dada las sentencias que ha habido en uno y otro sentido, hubieran llegado a un acuerdo para proponer el debate sobre una modificación de dicha ley, de dicha normativa, e incluso la desaparición del impuesto, que es lo más, entre comillas, razonable, en el caso concreto de la constitución de una hipoteca en los términos que aquí se hacía. No lo han hecho, por lo tanto aquí que cada palo aguante su vela. El legislativo no ha hecho lo que tenía que hacer, el ejecutivo ha dictado una norma en caliente atendiendo al ruido de la calle, que eso tampoco es bueno, porque además deja los pies de los caballos al poder judicial, que lo que ha hecho es cumplir lo que hay en una ley que da lugar a cualquier interpretación. Por lo tanto, podía haber salido la sentencia por un lado o por otro. Y luego la forma en que se ha hecho el Real Decreto, sinceramente, si tiene que dimitir el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, yo no sé quién tendría que dimitir a quién se le ha ocurrido la redacción del Real Decreto. Tiene más agujeros que un colador, por ejemplo. Y no quiero dar pistas, pero se produce la paradoja de que en este momento hay un limbo por el cual... Sí, porque el Real Decreto plantea una serie de exenciones. Las cajas rurales... No, el Real Decreto no plantea nada. No, ojo. Se le olvida al gobierno cuando saca este Real Decreto que hay una serie de entidades que están exentas del pago del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Como están exentas, no lo tienen que pagar. Por ejemplo, las cajas rurales. Es decir, ahora yo soy un cliente de una entidad financiera, si pido la hipoteca a un banco normal, voy a hacer que el banco liquide por mí o liquide por él, en función de lo que queramos, que liquide el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados. Si se lo pido a una caja rural, no hay pago del impuesto porque la entidad está exenta del pago del mismo. Esto va a producir eso que dicen competencia añadida en el mercado hipotecario. Pues la culpa la tiene el que ha redactado el decreto. ¿A quién hay que pedir explicaciones? Dicen que los políticos siempre tienen un problema para cada solución. Exacto. Y es rigurosamente cierto. Es decir, con las prisas... Además, hay una cuestión más allá de aspectos técnicos, legales. Al final, ¿realmente quién va a pagar ese impuesto? Hombre, es obvio. A ver, cualquier empresario, ¿cómo calcula cualquier empresario su precio de venta? Es un sistema que se llama markup, de márgenes. Calcula los costes, añade su margen de beneficio y ese es el precio de venta. ¿Qué van a hacer los bancos? Calcular sus costes y en función de eso determinar el tipo de interés. A mayor coste, no nos vamos a engañar, en última instancia, quien va a seguir pagando ese impuesto es el consumidor final, el que pide la hipoteca. Sí, pero el presidente del gobierno se le preguntó por esta cuestión y dijo que velarán porque eso no suceda y que confía en la buena voluntad de las entidades financieras. Vamos a ver, si fuera voluntad puede haber, pero es lo mismo que si mañana el gobierno saca un Real Decreto por el cual dice que el salario de los directores de las oficinas de las entidades financieras no se puede repercutir a los clientes. Exacto. Explíqueme usted cómo se come eso. Primero, ¿qué intromisión tiene usted en la forma en que se descomponen los costes de una empresa? Y en segundo lugar, ¿dónde calcula usted, en qué parte del tipo de interés que se aplica en una hipoteca a 25 años? Una diferencia de un punto básico, es decir, pasar del 2,38 al 2,39 en el coste de una hipoteca a lo largo de 25 años... Es un dinero. ¿Eh? Y la
Otro tema importante de este Real Decreto, y que a mí me parece hasta novedoso, introduce una modificación en el artículo 15 del impuesto de sociedades, que en ese artículo es en el que se regulan todos los gastos no deducibles. Y esta modificación es para decir que los bancos, al convertirse en sujetos pasivos del impuesto, no pueden deducir en su impuesto de sociedades lo que paguen por actos jurídicos documentados. Yo creo que es la primera vez que un impuesto se considera exento a efecto de impuesto de sociedades, porque teníamos exentas las sanciones y demás, pero siempre las tasas, los impuestos han sido deducibles, y creo que también ahí la banca tendrá algo que decir, porque no les van a cuadrar las cuentas. Claro, la redacción del decreto ha sido quizás un poco improvisada, o un poco ha ido con la vista demasiado puesta en hacer daño a los bancos. Es en responder al ruido. O sea, si lo malo de todo esto es que, por desgracia, estamos ya demasiado acostumbrados, y es una pena, ¿eh? No se puede legislar respondiendo al ruido. Y sobre todo cuando el ruido se confunde. Yo creo que hay que sentarse un poco y reflexionar. El modelo fiscal español está periquilitado. Se hizo la gran reforma del modelo fiscal cuando España tuvo que ingresar en la Unión Europea, en el entonces Mercado Común, año 1986. Se fue adecuando, desde el año 82 hasta el año 86, se fue adecuando el modelo fiscal español. Se hicieron dos grandes reformas y desde entonces para acá pues se ha ido adecuando un poquito, a un modelo más moderno de presión fiscal, sin eliminar determinadas gabelas que provienen de un antiguo régimen que había que ir sustituyendo y cambiando. Entonces, eso no se ha hecho, es una asignatura pendiente. En su día se constituyó una comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español. La presidía don Manuel Lagares, un hacendista de reconocido prestigio, y se reunió de gente cualificada para poder proponer la reforma de todo el modelo fiscal. En febrero del año 2014, dicho informe se entregó al gobierno. Proponía un montón de reformas muy razonables, sensatas, en donde establecía cuáles eran los criterios de aplicación. Si los que saben de esto le proponen al Poder Ejecutivo y le dan copia a los partidos políticos que configuran el poder legislativo, lo que razonablemente se puede hacer para mejorar la eficiencia de un sistema tributario, hombre, como mínimo digo yo, que ya que se ha hecho, que se estudie, que se ponga en marcha y que se establezca un plan de implantación de dicho modelo. Por desgracia, pues como aquí estamos atendiendo al ruido y estamos atendiendo a los problemas que nos generan las propias confrontaciones y las dinámicas políticas que en este momento ensombrecen el panorama actual en España, por lo importante, lo serio, lo que afecta al ciudadano, no se hace. Y luego, claro, nos quejamos de que la gente se manifieste. La gente se manifiesta enfadada, cabreada, quizá ante quien no debiera. Pues se enfadan con el Supremo. Oiga, pero mire, si el Supremo tiene unos mimbres, que se viene diciendo desde el año 1995 que están mal hechas las redacciones de esa ley, ese texto refundido y ese reglamento. ¿Tiempo han tenido para cambiarlo? Y sobre todo al final, Ana, que la cuenta hay que pagarla. Es decir, al final todos tenemos que ser conscientes que está muy bien subir el salario mínimo interprofesional, que está muy bien tener infraestructuras, que está muy bien, que efectivamente todas esas partidas de gasto pueden ser razonables, pero al final la factura hay que pagarla. Es decir, es incompatible un Estado de Derecho con una sanidad universal, con las infraestructuras, con toda la organización del Estado, es incompatible con que desaparezcan estos impuestos, cuando la tendencia, además todos lo estamos viendo, es que suban. Es decir, desde las cuotas de autónomos, se habla de un impuesto al uso de autovías, y al final es que hay que ser coherente y sensato. Es decir, y a los ciudadanos no hay que preguntarles solo si quieren que suba el salario mínimo interprofesional o si quieren, y hablo del salario mínimo porque es la última que ha salido, sino ¿cómo se paga? ¿Cómo se paga? Porque al final hay que pagarlo con impuestos, o lo que es peor todavía, con deuda pública, que al final lo que hacemos es pasarle la factura a las próximas generaciones sobre los gastos que estamos haciendo ahora. Y realmente al final eso hay que pagarlo. Es decir, el impuesto de transmisiones patrimoniales, como todos estos impuestos que probablemente sean anacrónicos, no van a desaparecer, porque son muchos miles de millones de euros en las arcas de un Estado que lo necesita,
que es que lo necesita, es que no hay más. Y yo efectivamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ignacio. El problema es que estamos en un clima preelectoral. Ya, pero es que llevamos demasiados años en clima preelectoral. Ya, Ana, o sea, es que antes teníamos un clima preelectoral el año electoral, pero es que ¿cuántos años llevamos en clima preelectoral? Pues la precariedad de las aritméticas parlamentarias y todas estas cuestiones son las que hacen que muchas veces pues, se tomen estas medidas, vamos a llamarlas populares, ¿no? De cara a agradar a un ciudadano que en definitiva a mí me parece el chocolate del loro, porque al final es que son los propios clientes de un usuario los que van a... El ciudadano, hasta la sentencia, esta última sentencia, porque había habido otras 3 sentencias anteriores, si mal no recuerdo, el ciudadano no tenía conocimiento de que este impuesto se podía quitar o tal. O sea, al ciudadano se le generan una serie de expectativas que se van engordando con el paso del tiempo. Han pasado 2 semanas desde que sale la sentencia. Luego anuncia el Supremo que se va a reunir la sala, se reúne dentro de 15 días, que en los tiempos de la justicia 15 días no son nada, pero para el ciudadano 15 días es muchísimo. Se va calentando el ambiente y al ciudadano se le generan una serie de expectativas. Y además no solamente se le generan esa serie de expectativas, digamos, a partir de los medios de comunicación en las redes sociales, sino que además había demos en determinadas páginas de internet. Bueno, recuerdo una anécdota de un amigo mío, dice, no, es que mi hermano ya había elegido la autocaravana. Digo, hombre, tampoco. Entonces tú ponías ahí tu hipoteca, la fecha de suscripción, el territorio y tal y cual, y te decían, pues a devolver 6.000 euros. Y la gente ya había hecho el cuento de la lechera. O sea, que digamos que al generarse todas esas expectativas y terminar así, se genera una frustración sobre algo que antes no existía, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos falta? ¿Una mayor pedagogía o todo esto conviene para generar un determinado ambiente político y social? Es que yo creo que la gente había... Ay, perdón. Sí, no, bueno. No, que creo que la gente había asimilado lo que había pasado con el impuesto de transmisiones patrimoniales a lo que pasó hace muy poco con las cláusulas suelo. Y entonces pensó que era inmediato y eso generó esas expectativas, ¿no? Pilar. Pues mira, Ana, es que tú lo estás diciendo, generación de expectativas, no nos vayamos tampoco tan lejos. El pasado 3 de octubre, la sentencia que dejaba exentas de retención a la prestación por maternidad, todavía la agencia tributaria no ha articulado el modelo para que las madres puedan solicitar la exención y obtener la devolución más los intereses de demora. Es que es lo que estaba diciendo Ignacio. Se generan expectativas, quizá con un carácter preelectoral, no lo sé, pero es que en los últimos tiempos trabajamos con sentencias, consultas de la Dirección General de Tributos y los impuestos siguen sin tener la renovación que merecen a día de hoy. Ya, pero que la culpa no es ni de los asesores fiscales, por así decirlo, ni de los bancos, ni de los bufetes de abogados que, bueno, también han encontrado un filón aquí de mercado, ¿no? Con muy todas bueno. estas Vamos a ver. reclamaciones. La culpa es del Ejecutivo y del Legislativo. Empecemos a plantearnos una cosa. Aquí la culpa la tenemos todos. O sea, ya está bien. Bueno, las madres por tener niños no pueden tener culpa. Perdón, no, vamos a ver. Entendámonos a lo que voy. Si reaccionamos de manera individual ante una situación de injusticia, ante un planteamiento en donde el gobierno o cualquiera de las administraciones públicas en sus niveles concretos no responde a las expectativas de un ciudadano, si respondemos de una manera individual, pues hombre, somos unos Quijotes, evidentemente. Gracias a algunos Quijotes se han dictado sentencias maravillosas. Claro, porque es que es así. Pero yo creo que lo que hay que plantearse seriamente es que tenemos que asumir que tiene que ser la sociedad civil la que marque la dinámica de un país. Porque quizás nos fuera bastante mejor que si esperamos a que estos calentones que se producen en un momento determinado para gobernar son los que nos van a dar solución a nuestros problemas, porque por desgracia, como antes comentábamos, no sé si era dentro o fuera de cámaras, efectivamente la clase política ha demostrado que para cada solución sabe encontrar un maravilloso problema. Y entonces eso nos perjudica más que nos beneficia. Hay momentos casi en los que dices, bendita situación en la que no hay gobierno, porque al menos sabes que no te van a perjudicar a corto plazo. Estás en stand-by. Y creciendo al 3%. Creciendo al 3%. Ojo, o sea, ha sido una Así cosa, estuvimos 9 meses. ha sido una cosa deliciosa. O sea que tenemos que comprometernos todos en que hay que cambiar las cosas. Y la forma del compromiso
implican que tenemos que ser claros a la hora de reivindicar que las cosas tienen que funcionar. Y tienen que funcionar con seriedad. Y no pueden funcionar por estas reacciones de calentón. Y el tema del modelo fiscal en España es algo que es obligatorio el que se asuma, que hay que cambiarlo, sin que eso implique el dejar de asumir que somos los ciudadanos los que pagamos los tributos con los que se asume el gasto público y, por lo tanto, cualquier cosa que pidamos tenemos que estar dispuestos a la contrapartida de pagar tributos para poder mantener ese gasto público. Pero esto hay que explicarlo bien. Es que además yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces hay 350 sueldos de diputados que nos podemos ahorrar. Claro, porque el decreto es del 93, no, la reglamentación del 95. Si no, mandamos a todos los diputados. Y en 2018 ha gobernado el PP y el PSOE con diferentes coaliciones. Podemos lleva 3 años, ya lleva 2 legislaturas en el arco parlamentario. El PP la semana pasada, con todo este lío, se desmarcaba diciendo que lo que hay que hacer es anular el impuesto. ¿Por qué no lo han hecho cuando han gobernado? ¿Por qué no lo hacen en las comunidades donde gobiernan? Que claro. Porque al final las cuentas hay que pagarlas. Es que al final las facturas hay que pagarlas. Ya, pero es que no puedes tener un gorro. Sí. Bueno, Ana, se me acuerda de presidente del gobierno y secretario general. No quiero. Claro, pero al final cuando sale un político, tú preguntas a un político, has dicho Podemos o el PSOE, y dices, oiga, ¿y esto quién lo va a pagar? Te dicen, pues los impuestos a los ricos. Al final eso es una mentira. Yo quiero pensar que ellos mismos saben que no es cierto. Y porque al final la pirámide de recaudación en un país como el nuestro, la base más ancha, somos la clase media los que pagamos mayoritariamente los impuestos. Y al final, ¿quién paga los impuestos? ¿Quién paga todo este incremento del gasto? Lo pagamos pues la clase media, los curritos, los que tenemos una nómina. Sí, mira, en la modificación del presupuesto para el año 2019, el cacareado... elevación del impuesto marginal, del impuesto sobre la renta, sí, que va a ser la debacle, porque los ricos van a pagar, esto va a ser impresionante. Un porcentaje me parece minoritario. Que son 353 millones de euros, que bienvenidos sean. Sí, pero son 353 millones de euros. Estamos hablando de que un punto solo en el déficit de los presupuestos generales del Estado, solo un punto, estamos hablando de más de 10.000 millones de euros. Entonces, por favor, yo creo que, vuelvo a insistir, dejemos que se haga un proceso de reflexión sobre todo el sistema tributario español. Veamos cuáles son los impuestos, los tributos en general, tanto tasas, contribuciones especiales como impuestos, que hay que aplicar, de qué forma se recauda, en qué ámbito de competencias locales, autonómicas y estatales en el Estado central se tienen que recaudar, cómo se tienen que distribuir los gastos y qué gastos establecemos con prioridades para poderlos atender, porque para todo no va a haber. Y eso es un debate que hace falta y es un debate que además se tiene que explicar bien para que la gente lo sepa. No nos regalan nada. Todo lo pagamos los ciudadanos. Y por lo tanto, todo lo que exijamos tiene que ser que tenemos que tener una administración más eficiente, tenemos que tener una administración en donde haya una coherencia a la hora de aplicar políticas y por lo tanto que se sea prudente a la hora de cantar alegrías, porque las alegrías las terminamos pagando. 10 minutos nos quedan. Seguro que hay muchos de nuestros telespectadores que están en ese proceso de negociación de una hipoteca. ¿Cuál es la opinión de los expertos? ¿Cuáles siguen con el banco donde habían comenzado? ¿Se van a buscar otros novios? A ver si les sale mejor la cosa. Pilar, ¿tú? Pues yo creo que en los próximos días la oferta en todas las entidades de tipos impositivos y demás tiene que variar y cada persona o cada contribuyente que vaya a firmar su hipoteca tendrá una amplia oferta con tipos de interés, tantos por cientos en las comisiones de apertura, distintos tipos, cancelaciones anticipadas. Los bancos van a abrir un amplio abanico en los próximos días. Hay que leérselo bien todo, ¿no? Hombre, hay que leérselo bien y sobre todo que cuando uno pide una hipoteca o le conceden o tiene preconcedida una hipoteca, el precio es una variable relevante, pero no es la única.
Es decir, hablamos de vencimientos, de porcentajes sobre el valor de la vivienda, de garantías, los productos de fidelización que te ofrecen o que te obligan a contratar. Al final el precio es una variable, pero no la única. Yo creo que ahora estamos en unos días, en unas semanas, que va a haber un cierto ajuste del mercado, y yo estoy seguro que los bancos se ocuparán de disimular lo que es evidente, y es que ese impuesto al final lo va a pagar el ciudadano. No lo repercutirán, creo yo, en ninguna comisión de apertura ni de estudio, sino que te lo repercutirán aproximadamente, pues yo entiendo que alguna décima te cambiará la parte fija de la hipoteca, sí, el tipo fijo, sí, y eso al final a 25 años hará que el impuesto se repercuta ese mayor coste del impuesto. No precipitarse, pero tampoco no demorarse, porque sí que es verdad que podemos decir que estamos en un buen momento para adquirir una vivienda. Sí, pero lo que antes comentaban mis dos interlocutores en este debate, la oferta en el mercado hipotecario ha sido siempre muy interesante por parte de todas las entidades financieras, con tipos diferentes, con contraprestaciones muy importantes, es decir, había entidades financieras que a lo mejor te ofrecían un tipo de interés un poquito más bajo, pero te obligaban a suscribir un seguro, te obligaban a que dejaras la nómina, que sacaras una tarjeta de crédito, el seguro, etcétera, etcétera. Entonces hay que leerse absolutamente todo. También es verdad que esto va a tener un efecto muy positivo. Al final, todo este ruido va a tener un efecto positivo. Y es que, como antes decía, el impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados se liquidaba no por la cuantía del préstamo, sino por la cuantía de la responsabilidad hipotecaria, que ahí hay unas gabelas bastante importantes. Como ahora quien lo va a tener que pagar va a ser la propia entidad financiera, a lo mejor se piensan, algunas entidades, se piensan cuáles son los límites que van a poner para que la transacción que figure en la escritura a la hora de inscribirla y liquidar, pues a lo mejor no sea tan cuantiosa como lo era antes. Por lo tanto, el mercado se va a mover. ¿Qué diferencia hay entre esos dos conceptos? Entre la garantía hipotecaria y el principal. El préstamo es el principal. Tú pides una hipoteca a 200.000 euros, vale, ya, toma, los 200.000 euros de hipoteca. Decíamos que antes como medio se pagaban unos 2.500 euros, sí, aquí pero, en Castilla-La Mancha. Pero la responsabilidad hipotecaria lleva implícito, como antes comentaba, el que se da por supuesto que tú no vas a pagar la hipoteca. Hombre. Y entonces se te grava con los intereses de demora, que obviamente no son los del tipo de interés que se te aplica a la hipoteca. Se te grava con las costas judiciales que implicará en su día el tener que actuar contra ti, todos los temas y procedimientos que lleva el que el día de mañana probablemente haya que ir a un proceso judicial para reclamarte las cantidades no pagadas. Es decir, liquidabas como culpable por una cuestión en donde previamente deberíamos de ser todos inocentes mientras no se demostrara culpable, ¿no? Con lo cual eso incrementaba de manera sustancial, en un 50% o más, probablemente. Y si ahora son los bancos los que lo tienen que pagar, digamos que a lo mejor se fían más de ellos mismos, que saben que sí que van a pagar, ¿no? Intentarán tributar por el principal, como en los países de Europa, que todavía existe este impuesto, se tributa por el principal. No hay responsabilidad hipotecaria, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, los bancos se fían de sí mismos, ¿no? No, pero vamos, el tema va al contrario, ¿no? Mucho. Muchos no. Entonces, que vayan que se lean, que miren la oferta que hay de las diferentes entidades financieras, que se lo lean todo bien leído y bien requete leído, que pidan asesoría. ¿Se pide mucha asesoría para la suscripción de una hipoteca? En entidades no financieras, o sea, por ejemplo, vosotros que estáis en una consultora, ¿recibís mucha asesoría de eso? ¿Peticiones de asesoría o más para el tema de impuestos y tal? Más para el tema de liquidar impuestos, en alguna ocasión para analizar los cuadros de amortización, ver las ventajas de una entidad u otra, pero sobre todo para lo que es el análisis fiscal. Ahora también hay que decir que los bancos, ellos mismos tienen internamente su propia gestoría, hacen la petición de la provisión de fondos al cliente y son ellos los que se encargan ya de gestionar todos los pagos con notaría, liquidar los impuestos en Hacienda y el registro, ¿eh? También cobran una gestión, que ahí también puede ir en parte la subida en los próximos, días. Y sobre todo que siguiendo la misma línea argumental, y si quien exige la inscripción de la hipoteca es el banco,
el mismo criterio que se sigue para el impuesto de actos jurídicos documentados se puede seguir para, para los costes del registro, los costes de gestión, claro, y la notaría. Al final es mucho menos, pero a lo mejor son 500, 600 euros por hipoteca. Claro. Es decir, el criterio es el mismo. Sí, porque apunta Ignacio una cosa muy importante. El hecho de que se liquide y se haga la escritura de la hipoteca en la forma en que se hace y se proceda a la inscripción como un elemento diferenciado es porque esto es a instancias de las propias entidades financieras para dar seguridad jurídica a la hipoteca. O sea que el interés es por parte de la entidad financiera, claro, no es por parte del contribuyente. El contribuyente es obvio que le interesa la hipoteca porque si no, no tiene dinero para comprarse la vivienda y por lo tanto es un interesado en conseguir el dinero. Pero el interesado en el procedimiento que se lleva para llevar a cabo la inscripción de la hipoteca en los correspondientes registros y en la liquidación que ello obliga es la entidad financiera. Con lo cual esas sentencias que han originado todo este proceso pues tenían su parte de razón, Tenían su parte de razón, sí, por eso digo de que aquí todo el mundo tenía parte de razón por la indeterminación de la norma que regulaba todo este procedimiento. Y luego esto salpica a otras cosas, salpica a la ley hipotecaria, salpica a otras normas que también habría que intentar regularlas para dar mayor claridad, transparencia y seguridad jurídica al contribuyente. Bueno, 2 minutos nos quedan. Resumiendo, hay que leérselo todo y consultar la diferente oferta. Es un buen momento, a pesar de todo lo que está pasando, para comprar vivienda, porque los tipos de interés están bajos. Yo no me acuerdo del 23%, pero sí que me acuerdo de anuncios cuando era pequeñita del 12 y el 14%. De las hipotecas. Y había cuentas corrientes que daban un interés del 11 y del 12%. Claro. Sí, Cuando también. Banesto Medido, claro. inicia la guerra del pasivo, lo hace con estas cuentas de alta, el Santander, perdón, las cuentas de alta remuneración, hay cuentas corrientes que daban un 11% de interés. Sí. O sea que la verdad es que somos un poquito escasos de memoria. Ahora mismo no se nos olvide, un 2,5, un 2,30, un 2,70 es el tipo de interés que se está aplicando en las de interés variable a 25 años. Dices, pues la verdad es que no te cuesta el dinero porque estás con un tipo de interés que es casi similar a la tasa de inflación que tenemos de tipo medio. Por lo tanto, es una Y hay que tener en cuenta que cada cuartillo que suba ese tipo de interés, que lo previsible es que en los próximos meses y años suba el tipo de interés, cada 0,25 que suba la hipoteca, al hipotecado le cuesta €1 más por cada 6.000 euros de principal que haya pedido. O sea que realmente en la medida en que los tipos de interés vayan subiendo y van a subir, va a tener una repercusión importante sobre la cuota del préstamo. Y una tercera conclusión que yo creo que es fácil sacarla de todo lo que aquí se ha hablado, es que hace falta una normalización fiscal. O sea, como deberes a los políticos, no a los jueces, a los políticos, esa normalización fiscal. Ya lo hemos hablado en algún otro programa, en algún otro enfoque, que las crisis económicas dan una oportunidad de oro para hacer reformas estructurales que normalmente suelen ser muy conflictivas, y yo creo que en este caso ha habido sectores que sí se han reformado estructuralmente, pero algunos, entre ellos el tema fiscal, la administración pública, que hemos dejado, porque probablemente a los propios políticos no les interesaba abordar esos temas, los hemos dejado tal y como estaban y hemos pedido una gran oportunidad. Y ojo, que todo vaticina que vamos a tener muchos nubarrones a corto plazo. Y vuelvo a insistir, lo importante se está dejando de lado en este momento porque el ruido no permite hacer lo que realmente de cara a la solución de problemas habría que hacer en estos momentos. Bueno, pues ruido precisamente no es lo que han hecho nuestros invitados hoy en este enfoque. Muchísimas gracias a los tres, a José Ignacio, a Juan Ignacio y a ti, Pilar, gracias por venir a nuestra casa a hablar de impuestos, que así a priori puede ser un tema desagradable, gris, un poquito oscuro, pero que afortunadamente, contando con la gente que lo sabe explicar y le aplica la buena pedagogía y la didáctica como nuestros invitados, pues se convierte en un tema, si no agradable, por lo menos llevadero, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que todos tenemos que pasar por ese aro. Exacto. Si no es por un impuesto, es por otro. Muchísimas gracias a los tres. Y a todos ustedes, volvemos la semana que viene. Buenas noches.